Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al comité por la invitación y pues espero en esta media horita pues como lograr resumir lo que yo considero importante de este tema para todos. Vamos a hablar entonces de enuresis. El motivo de consulta general, pues como lo expresan los padres, es el doctor, el niño todavía se moja o la niña pues todavía se moja. ¿Cuál es la importancia de hablar de este tema? Dos cosas muy puntuales. Lo primero es un motivo de consulta que para el niño representa un factor o un estrés social muy importante que puede alterar inclusive pues, su calidad de vida, su rendimiento académico. Tiene un impacto familiar también muy importante para los padres. Esto se vuelve una tarea titánica de tratar de resolver el problema. Y hay ocasiones en las que inclusive, digamos, el desespero es tal que se incurre inclusive pues como a la violencia doméstica contra el niño. Lo segundo por lo cual es importante abordar este tema, y lo vamos pues a ver en el desarrollo, es que ustedes entiendan, ¿cierto? El resto del personal que está acá y los propios pediatras, lo extiendo pues también por supuesto a los médicos generales, que no es un tema de manejo del nefrólogo ni del urólogo, ¿cierto? Vamos a ver que es un tema que sí o sí vamos a abordarlo inclusive desde el primer nivel de atención. Bueno, lo primero que quiero hacer es tratar de ejemplificar con 3 casos la terminología que a veces, digamos, desconocemos y con la cual no estamos actualizados y que obviamente es importante pues, para que todos sepamos para dónde vamos. Entonces aquí tenemos 3 casos, tenemos a Mariana, una niña de 3 años, tenemos a Felipe, un niño de 7 años, y tenemos a Nicolás también, otro niño de 7 años. De Mariana, la mamá nos comenta que la niña permanece mojada todo el tiempo, ¿cierto? Cuando detallamos en la pregunta, todo el tiempo es todo el tiempo. Entonces él nos dice que el interior se lo pone y la niña constantemente permanece con escape de orina. Le preguntamos por el control del esfínter anal y nos dice que con eso no hay ningún inconveniente. Para el segundo caso, con Felipe, que les decía 7 años, entonces lo que notábamos al principio de la charla, doctor, el niño todavía se moja, pero vamos a ver en el interrogatorio, sí o sí tenemos que ir más allá, y nos dice que de día el niño le llama la atención que orina muchas veces, que eso es lo que conocemos como aumento de la frecuencia urinaria, que regularmente, independiente de que el niño vaya con un buen hábito a orinar, cada vez que le dan ganas tiene una sensación inminente de que tiene que estar en el baño, lo que conocemos como una urgencia, y es tanta la urgencia que inclusive a veces no alcanza a llegar al baño. Entonces, aparte del problema de la noche, Felipe también se moja en el día. Y finalmente tenemos a Nicolás, que el motivo de consulta es el mismo, todavía se moja de noche, pero cuando profundizamos en este interrogatorio es un niño que por lo demás se mantiene completamente asintomático. Entonces, aquí debemos retomar, pues la idea es que en general, ¿cierto? Probablemente por costumbre podemos decidir manejar los términos que digamos a conveniencia queremos, pero cuando uno ve que hay una sociedad científica, ¿cierto?, que nos propone que hay unos términos con los cuales todos nos debemos unificar, pues la idea es que tratemos de seguir eso, pues y más si tiene un fundamento científico. Entonces está la Sociedad de Continencia Internacional Pediátrica, que hace la última actualización de terminología para la disfunción del tracto urinario inferior, con la última actualización, perdón, como les repito, en el año 2014. Y uno de esos síntomas de disfunción del tracto urinario inferior es la incontinencia. Entonces vean ustedes que la incontinencia, y la vamos a retomar con los casos clínicos, tiene una clasificación que es muy sencilla y que, como les digo, lastimosamente no la utilizamos bien. Entonces, lo primero, tenemos una continencia continua y otra incontinencia intermitente. Mariana es el caso de la niña que tiene una incontinencia continua. Este tipo de incontinencia es la que con más frecuencia puede asociarse a malformaciones verdaderamente anatómicas. Para el caso de Mariana, como encontramos que realmente era un caso de mayor preocupación, sí se hicieron estudios de imagen, y para este caso encontramos que tenía un ureter implantado a nivel de la vagina, ¿cierto? Entonces, obviamente no tiene un mecanismo continente y por tanto la fuga de orina va a ser permanente, ¿cierto? Para los otros 2 casos, para Felipe y Nicolás, tenemos una incontinencia intermitente, que la dividimos en 2, una que es la incontinencia diurna y aquí un término muy claro que se llama enuresis. ¿Qué nos propone la sociedad? Que no es adecuado hablar de enuresis diurna, ¿cierto? Enuresis implica incontinencia nocturna, no hay que agregarle el nocturno. Y es incorrecto hablar de enuresis diurna, hablamos de incontinencia diurna y de enuresis.
La enuresis la vamos a clasificar en dos. Una, que es la no monosintomática, antes denominada como síndrome enurético o enuresis polisintomática. En esta no monosintomática es el niño que por interrogatorio, como era el caso de Nicolás, tenía además síntomas urinarios en el día. El niño que tenía frecuencia, que tenía urgencia y que se mojaba además en el día. Y para el caso final tenemos una enuresis monosintomática, que es el niño que específicamente tiene solo y exclusivamente el problema en la noche. Para ambos casos la clasificamos tanto en primaria o secundaria. Primaria es el niño que nunca ha logrado mantener una continencia por más de 6 meses. Y la secundaria es el niño que por el contrario, ¿cierto? La mamá decía, doctor, él controlaba muy bien el esfínter, le habíamos logrado quitar el pañal, pero de un momento a otro empezó con este problema. Esa es la enuresis secundaria para ambas situaciones. Pues por tiempo y facilidad nos vamos a concentrar en la más frecuente de lo que pues vamos a hablar hoy, que es la enuresis monosintomática primaria, y que era el último caso del que les había nombrado. Antes de seguir con la siguiente diapositiva, ya desde el punto de vista de criterios diagnósticos, también muy importante. Para hablar de enuresis, lo podemos hacer, y nos propone pues la sociedad, hablar solo por encima de los 5 años. O sea que no es adecuado hacer este diagnóstico en niños de 3, 2 años, no, a partir de los 5 años de edad. Segundo, el síntoma tiene que presentarse por más de 3 meses en tiempo de evolución, y la sociedad nos propone que mínimo tiene que presentarse una vez al mes. Por criterios de MS4 y 5 nos dicen que se debe presentar por lo menos más de 2 o 3 veces por semana. Pero regularmente digamos que no nos encontramos en esa disyuntiva porque generalmente el niño tiene un síntoma pues mucho más recurrente. Bueno, ¿qué tan frecuente es este problema? Entonces vean ustedes, pues lo ven graficado y lo ven luego con el dato en específico. En general, más o menos a los 5 años, que era lo que nombré como la edad a partir de la cual se debe hacer el diagnóstico, en promedio 15 a 20% de los niños van a ser enuréticos, y vamos a ver esta cifra porque es importante tenerla en mente para explicársela luego al niño al momento del abordaje terapéutico. En promedio cada año, a medida que va avanzando la edad, se va disminuyendo esta tasa, y más o menos hacia los 7 años vemos que se disminuye a un 10%, a los 11, 12 años a un 3,1%, pero vean ustedes como inclusive hay adolescentes de 16, 17 años e inclusive hasta la vida adulta se habla que hay gente todavía enurética entre un 0,5 a un 1,7%. La mayoría de los casos van a ser en hombres, la mayoría de los casos van a ser enuresis monosintomáticas, que es el 70%, y también el 75%, que les decía que por eso nos vamos a concentrar en estos dos grupos, van a ser enuresis primaria. Bueno, ¿qué se entiende de por qué se produce esta alteración? Y por supuesto nos vamos a concentrar en la enuresis monosintomática. Claramente se ha descrito una base genética, ¿cierto? Un niño en general sano, cuyos padres no fueron enuréticos, se habla que tiene un riesgo promedio de un 15% de llegar a ser enurético. Si uno de sus padres fue enurético, se aumenta hasta un 44%, y si ambos padres tienen este antecedente, se dice que más o menos hasta el 77% de los niños, y a veces los padres les da pena esto y son los niños quienes los ponen en evidencia, porque seguro en las charlas familiares cuando cuentan este problema, la abuela o algo comenta que la mamá también se mojó y el niño es quien la pone en evidencia, ¿cierto? Con respecto a esto, a pesar de que hay ese antecedente importante, digamos que no se ha logrado dilucidar, pues digamos como tal, una alteración monogénica, pero se habla que per se, de haberla regularmente, es de una herencia autosómica dominante. Luego hay 3 mecanismos que se habla que están interrelacionados, y esto va a ser importante, pues por eso hablamos de esta diapositiva para el abordaje terapéutico. Por una parte, hay unos niños que tienden una predominancia a tener una vejiga hiperactiva, ¿cierto? Con una vejiga, además, de menor capacidad, que no es per se una vejiga neurogénica, es una vejiga hiperactiva idiopática. Otros niños tienen una poliuria nocturna, y es esto, es que obviamente pues eliminan más cantidad de orina en la noche, que lo vamos a ver está asociado con la hormona antidiurética, y también muy importante, se ha visto que estos niños tienen un umbral del despertar mucho más alto. Entonces lo que normalmente a la mayoría nos hace levantarnos de la cama para ir al baño en la noche, ¿cierto?
En estos niños eso no sucede y el estímulo normal de la vejiga llena que lo debe despertar no sucede y por eso él se moja y solo se da cuenta hasta el día posterior. Para estos últimos dos, entonces muy importante, se habla entonces que hay una alteración en la hormona antidiurética, que tiene entonces, digamos, dos funciones muy importantes en la regulación circadiana, tanto del sueño, ¿cierto?, que aquí nos explicaría parte de este umbral elevado al despertar, y por la otra, que tienen menos concentración de hormona antidiurética, que la función en las noches es, digamos, concentrar más la orina, que por eso, pues, digamos, nos den menos deseos de orinar, y que por el contrario en estos pacientes, pues, van a tener una diuresis aumentada, y sumado a que tienen un umbral alto, pues, obviamente va a favorecer que se moje. En las enuresis no monosintomáticas es en las que se encuentran ya otras comorbilidades. Las más frecuentes, por ejemplo, entonces trastornos del estado de ánimo o del comportamiento, hasta un 30% lo tienen, y los dos más frecuentes son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que en su momento habrá que intervenirlo, pero vean ustedes que es la minoría de los casos, y por eso el primer paso en este síntoma no es mandar al niño al psicólogo, ¿cierto? Y por otra parte son los niños con trastorno desafiante, que nos pudiera implicar esto. Y finalmente, la minoría de los casos, y mucho menos para enuresis monosintomática, son causas orgánicas, como pensar en una diabetes mellitus, una diabetes insípida, una infección de vías urinarias, un síndrome convulsivo, que por supuesto, digamos, al momento del interrogatorio y de la evaluación es lo que vamos a intentar descartar, pero pues he sido muy insistente, va a ser la minoría de los casos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a evaluar a este niño con enuresis? ¿Qué vamos a hacer? Dos cosas. Entonces, con respecto a los antecedentes, obviamente los familiares, tratando de buscar esa base genética de las que les comentaba, y con respecto a los antecedentes personales, pues unos datos muy puntuales. Por supuesto, pues uno preguntar por esas condiciones que les hablaba de enfermedad, si es un niño diabético, si tiene un síndrome convulsivo, que nos pueda explicar que probablemente el niño tenga, pues digamos, de entrada eso que nos esté justificando. Que no tenga antecedente de atopia respiratoria. ¿Qué pasa con los niños con atopia respiratoria mal controlada? En las noches, aparte de tener esa hormona antidiurética más alta para concentrar la orina, la médula a nivel del riñón, que es la que se encarga de ayudar a concentrar la orina, requiere mucho oxígeno. Los niños, por ejemplo, entonces, que tienen una apnea obstructiva del sueño o que tienen una rinitis alérgica no controlada, tienen episodios de hipoxemia que disminuyen la llegada de oxígeno a la médula, y eso puede favorecer que por eso no concentren bien la orina y tengan de per se, sin ser la causa, por lo menos que nos hagan que sea persistente. Entonces, preguntar por eso. Otro dato importante, preguntar por medicamentos, específicamente por diuréticos, por ejemplo en niños cardiópatas que usan, por ejemplo, furosemida formulada por el cardiólogo, que pudiera, vuelvo y les digo, sin causar como tal el hallazgo, hacer que sea persistente. Muy importante, las características de la enuresis. ¿Qué vamos a preguntar aquí? Entonces, uno, vamos a preguntar si el niño antes había tenido episodios o no de continencia, para clasificarla en primaria o en secundaria. Segundo, ¿qué vamos a preguntar? ¿Qué número de noches, de las 7 noches, se nos moja el niño, para hacer una evaluación de qué tan grave o no, pues digamos, es la situación? También muy importante tratar de determinar en qué momento de la noche se presenta este episodio de enuresis. Entonces está el papá que nos dice que regularmente, no sé, se levantan a la 1 de la mañana y si lo hacen a esa hora, el niño no se moja, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuál es la importancia de saber más o menos en qué horario. ¿Cuántas veces lo presenta en la noche? Si solo una o presenta varios episodios. Y hay un aproximado, aunque hay textos en los que inclusive vamos a ver un calendario miccionario, inclusive recomiendan, si utilizan pañal, pues pesar el pañal o inclusive medir el volumen, es hacer una pregunta aproximada a los padres de si es mucho o es poco, ¿cierto? Entonces, si completamente le moja la pijama, moja las sábanas, o si simplemente, por ejemplo, son los interiores. ¿Qué más vamos a preguntar? ¿Cuál ha sido la actitud de los padres? ¿Qué han hecho frente a esto? ¿Y cuáles son los tratamientos previos? Ahorita vamos a dar la importancia de este interrogatorio, pues, que siempre lo vemos en toda condición, ¿cierto? La historia clínica es determinante, pero en enuresis es una situación bastante, pues, especial. Hábitos miccionales, ya lo vimos en los casos clínicos, preguntarles si tienen frecuencia, si tienen urgencia, si tienen alguna otra sintomatología que nos haga clasificar la enuresis como no monosintomática. Muy importante preguntarle si tiene el hábito de orinar siempre antes de acostarse o no. Con respecto a los hábitos de ingesta líquida, principalmente preguntarnos, pues, qué líquidos toman en la noche, después más o menos de las 5 o 6 de la tarde, o ya hallazgos como tal que nos preocupen, por ejemplo, como una verdadera polidipsia.
Hábito intestinal, esto es determinante. Recordarles siempre que vejiga que no funciona bien, intestino no funciona bien, y al contrario, intestino que no funciona bien, la vejiga probablemente tampoco. Entonces aquí pues determinante va a ser si el niño presenta o no una constipación asociada, que va a ser determinante pues en el tratamiento. Factores psicológicos, entonces pues eventos posiblemente desencadenantes, y asociado a los antecedentes siempre preguntar por problemas digamos en su situación social o problemas motores. Muy importante, alteraciones del sueño, específicamente que nos hagan pensar que el niño puede tener una apnea obstructiva del sueño, y que ya les decía cuál era el mecanismo por el cual nos podía perpetuar la enuresis. Y para aquellos casos, ¿cierto? Solo para aquellos casos, porque ya se empieza a poner más dispendioso, en los que por interrogatorio tengamos una duda de que el niño tiene una enuresis, no monosintomática, les podemos recomendar a los padres que nos hagan un calendario miccional. ¿Qué debe incluir ese calendario miccional? Entonces vean ustedes, uno es la ingesta de líquidos, que nos coloquen por horario, cuánto es y el volumen exacto que ingiere el niño. Las micciones que hace el niño en el día, y muy importante, ojalá siempre por supuesto medirlas. Si en el día tuvo pérdida o no tuvo pérdida de orina, y en qué cantidad aproximada, y si tenía o no, por ejemplo, asociado la sensación pues de urgencia. Con eso, como les repito, no siempre pues es obligatorio, pero aquellos casos en los que sea dudoso, probablemente sí es conveniente para hacer un abordaje pues más exacto. Aquí disculpan pues porque si no, probablemente no se va a ver en la parte de atrás, pero con el enfoque que les decía de preguntar en detalle cómo era la enuresis, vean ustedes cómo podemos sospechar cuál es el mecanismo fisiopatológico, y adelantándonos un poco, cuál puede ser probablemente la mejor intervención terapéutica. Entonces, si la mayoría de los episodios enuréticos tienen espacio en el primer tercio de la noche, si fuera eso, el niño, cuando es despertado para orinar, no se moja en la cama, y las micciones en general son muy abundantes, esto nos hace pensar que el problema es un déficit de hormona antidiurética, y que probablemente el tratamiento de elección para el niño va a ser desmopresina. Si nos dicen que por el contrario son múltiples eventos de enuresis en la noche, que el niño sí suele despertarse, pero cuando ya está mojado, pero se despierta, que las micciones además son de pequeño volumen, que no atraviesan, que no mojan completamente las sábanas, y que puede o no tener asociados síntomas miccionales diurnos, probablemente es el paciente en el que vamos a sospechar que tiene una vejiga hiperactiva, de baja capacidad, y es ahí donde probablemente vamos a tener, pues, o tienen cabida los anticolinérgicos, pues que vamos a ver que no son el medicamento de elección. Y finalmente, con respecto al tercer mecanismo fisiopatológico, tenemos el niño que tiene micciones durante cualquier hora del sueño, tiene dificultad para despertar ante los estímulos externos, pues los papás bañan, el niño definitivamente le cuesta mucho el despertar, entonces nunca se da cuenta que está mojado, y la cantidad aquí sí es muy variable. En este paciente que tiene esta dificultad, vamos a pensar sobre todo que tiene un umbral del despertar mucho más alto, y que probablemente la intervención que mejor le va a servir a él es utilizar una alarma. Bueno, el examen físico por supuesto pues siempre debe estar incluido, pero en la enuresis monosintomática, en la mayoría de los pacientes vamos a encontrar un examen físico normal, pero la importancia de hacerlo es descartar pues por supuesto hallazgos, alteraciones anatómicas, y principalmente buscar, digamos, algún tipo de alteración neurológica. Es un examen físico completo, pero determinante en ellos es, uno, muy importante, evaluar el peso y la talla, su índice de masa corporal, muy enfocado a dos cosas: al niño pequeño, que nos haga pensar que tiene una enfermedad renal crónica, o al niño obeso, que pueda tener asociado una apnea obstructiva o un trastorno del sueño. La presión arterial, enfocada a lo mismo, a la alteración de la función renal, sobre todo es porque los pacientes renales crónicos, una de las primeras propiedades que pierden es la capacidad de concentrar la orina, y por tanto esto puede ser un síntoma pues de esto. Evaluar, muy importante, los genitales, muy importante también evaluar siempre los interiores, ¿cierto? A veces nos dicen que no y vamos a evaluar y los interiores están húmedos o tienen inclusive deposiciones. Buscar de forma indirecta signos que nos puedan hablar también de maltrato o de abuso sexual. Siempre en estos pacientes evaluar la región sacra en la búsqueda que nos hagan pensar de signos indirectos que tengamos sí una vejiga de tipo neurogénico. Y un examen neurológico pues basal, ¿cierto? Hacerlo completo probablemente va a ser muy difícil, y probablemente muchos no estamos entrenados para hacerlo pues completo, como probablemente sí lo haría un neurólogo,
pero digamos que como cosas basales, a veces lo que yo les digo es que caminen en puntas de pies, que se devuelvan en los talones, evaluar la sensibilidad en los miembros inferiores y en la zona perianal, puede ser pues como un examen inicial para hacer como una identificación, aunque vuelvo y les repito, la mayoría va a ser un examen físico normal. Con respecto a los estudios complementarios, con todo lo que les he dicho, la mayoría de los niños con enuresis monosintomática no van a tener una causa orgánica, ¿cierto? Y por eso los estudios invasivos urológicos no se deben solicitar de entrada, ¿cierto? ¿Qué nos dicen las guías y los expertos? El examen sí o sí que se le debe pedir a todo niño con enuresis no monosintomática debe ser un uroanálisis. Ese es el único examen con el que todos dicen sí o sí a todos los pacientes se los va a hacer. ¿Qué vamos a buscar? Probablemente una de las cosas que muchas veces, pues por lo menos les digo yo a los estudiantes, pensamos que es solo para buscar infección urinaria, pues una es esa, pero otras dos en las que nos vamos a fijar, tres mejor dicho, son que no tenga glucosuria, que nos haga pensar que tenga un trastorno metabólico con un efecto osmótico, dos, que no tenga proteinuria, lo mismo que les hablaba de una posible enfermedad renal crónica, y la densidad urinaria que nos hable de forma indirecta de probablemente una diabetes insípida o de una pérdida de capacidad de concentración del riñón, pues por otro tipo. Solo en los casos que veamos que no responden a las medidas de las que vamos a hablar o que nos llame la atención por interrogatorio que en efecto hay de base una enfermedad orgánica, se debe complementar con una ecografía pues, renal y de vías urinarias, con un enfoque especial de solicitarla siempre pre y postmiccional, evaluar cuál es la capacidad vesical, cuánto es el residuo postmiccional y evaluar, obviamente muy importante en este caso, las características de la vejiga, no solo el tamaño, sino también lo que les decía, por ejemplo, el grosor o signos indirectos de que sea una vejiga enferma. Evaluar la calciuria, una relación calcio y creatinina en orina ocasional y probablemente también la función renal. Y seguimos escalando. La minoría de los casos, ¿cierto? Solo la minoría de los casos van a necesitar una urodinamia o una cistoretrografía, pues que igual se las presento porque hay situaciones en las que la necesitamos, pero vean ustedes como probablemente con la mayoría de nuestros pacientes, que son el 70% con lo que vimos en las estadísticas, nos vamos a quedar con el interrogatorio, la evaluación física y este examen de orina complementario. Bueno, ya terminando con respecto al tratamiento, entonces en esta diapositiva ven ustedes lo que sucede en la mayoría de los casos, probablemente como medidas desesperadas y que son las que tenemos que intervenir, que probablemente la mayoría de veces pues, están mal hechas. Uno son los papás que ya están con insomnio, ¿cierto? Que no saben a qué horas levantarse, no saben qué más hacer, no saben si regañarlo, si no regañarlo. Esto es muy frecuente, lo estigmatizan, le dicen pues 1000 palabras, los compañeros del colegio la misma situación, el niño también ya no sabe qué hacer. Y esta también me parece que grafica súper bien, ¿cierto? Entonces el niño que le han dado la mascota a ver si eso le sirve, eso a veces resulta peor, le tienen la alarma, le tienen los pañales, 3 pañales, le tienen el colchón, pues que se han averiguado que cuáles, mejor dicho, buscan todas las soluciones y pues vamos a ver que muchas de esas pues no van a servir y pues es realmente pérdida de tiempo porque estos papás llegan realmente desesperados. Entonces hemos visto aquí en el enfoque que una vez hecho el diagnóstico en ese niño mayor de 5 años, ya le hicimos el interrogatorio, lo clasificamos como monosintomático. El no monosintomático probablemente sí requiere una remisión, probablemente alguien pues digamos que esté más especializado en el tema. En la enuresis no monosintomática vamos a ver que la intervención inicial son cambios de estilo de vida. Lo primero, muy importante, información y desmitificación. ¿Qué es eso? Es darle a entender por una parte muy elemental al niño, ¿cierto? Aquí es muy importante la empatía, digamos, que logremos hacer con el niño, en sobre todo tratar de desculpabilizarlo, ¿cierto? Darle a entender que él no tiene la culpa de eso, vemos que tiene unas bases pues, fisiológicas con lo de la hormona antidiurética y demás, en las que el niño no tiene la culpa, pero a la vez, ¿cierto? También es darle a entender al niño que con lo que vamos a explicar, él tiene que ser partícipe de todo lo que vamos a hablar, ¿cierto? Que los papás van a repetir unas indicaciones que le vamos a dar en el consultorio, se las van a repetir en la casa, pero que él tiene que colaborar con eso. Y entre otras, por ejemplo, siempre les decimos a los papás que los hagan partícipes, por ejemplo, del aseo de las sábanas y los elementos que al otro día amanezcan mojados. También muy importante con respecto a esas estadísticas, al niño probablemente que por edad nos va a entender el dato que le vamos a dar, y es lo que yo les decía, si pensamos en un promedio del 20%, es preguntarle al niño cuántos compañeritos hay en el salón de él, y probablemente, no sé, pensando en un 10%, suponiendo que hay 30 niños en el salón, pues es decirle al niño que muy seguramente hay 2 compañeritos más con él, que tienen el mismo problema, pero que seguramente no andan rotulados, pues digamos eso es para
tratar de no sobredimensionar la situación y pensar que él es el único que está en ese problema. Pero vuelvo y les repito, también es muy importante darle a entender a él que tiene que ser partícipe de lo que vamos a diseñar pues, para eso. Y con respecto a los papás, pues es lo mismo. Entonces es darle a entender que el niño no tiene la culpa, que deben parar los castigos, que sí lo vamos a involucrar en el tratamiento, pero también necesitamos participación de los padres y motivación. Porque, por lo menos en la consulta mía, y espero pues por supuesto con lo que estamos a entender en la de ustedes, yo les aclaro que en esa primera consulta con lo que menos se van a ir es con un tratamiento farmacológico y que la cura prácticamente en parte la van a tener ellos más que yo que probablemente con un medicamento. Que existen herramientas, claro, pues porque la idea es que también se vayan motivados, pero que primero vamos a arrancar con otras estrategias. Esto es fundamental. Recomendaciones con respecto a los líquidos y los alimentos. Entonces, digamos que si hay unas cosas que sirven para que la orina probablemente el niño tenga menos volumen y tratemos de concentrarnos esa orina. Entonces, en general se recomienda que 2 horas antes de acostarse no consuman ningún tipo de líquido, ¿cierto? Pero especialmente son de esas 2 horas antes. No es restringir en líquidos al niño el resto del día. Y con respecto a alimentos, hay un tipo de pues, elementos nutricionales que se ha visto que tienen efecto diurético. Entonces, más o menos después de las 5:30, 6 de la tarde, que no le suministren lácteos, que no le suministren sustancias que tengan cafeína, que no le den chocolate, que no le den cítricos y que no le den gaseosas. Son como las 5 cosas grandes que se les dice que más o menos pues, de las 5:30, 6 de la tarde no le suministren y 2 horas antes ningún tipo de líquido. Listo. Con respecto a la uroterapia, pues en general estos pacientes van a ser monosintomáticos, pero la recomendación especial es que tenga o no tenga ganas, siempre antes de acostarse va a ir a orinar. Que orine bien, en el caso de las niñas que orinen bien sentadas, que no lo hagan de afán, que se tomen el tiempo. Y en general recomendamos la doble micción, que es que cuando sientan que ya terminaron, hagan otro esfuerzo para vaciar por completo la vejiga y disminuyamos el riesgo de que quede con un residuo postmiccional. Y esto también es parte elemental, como parte de la terapia motivacional, y es el calendario miccional, pero ya de los días de los soles y las nubes en el niño, para ver, cómo va la mejoría. Hay muchos diseños, pues digamos que hay páginas donde esto ya viene impreso, otros pues yo particularmente siempre los mando a que lo hagan, ¿cierto? Y eso traduce para ustedes cuando se los lleve realmente qué tanta motivación hay, ¿cierto? Uno ve que los papás, pues porque obviamente en esto tienen que participar los padres para que le ayuden a hacer el diseño, pero hay niños que no, o a veces ni siquiera lo llevan, o el niño no ve que hace unas cosas pues que uno ve que realmente no hay motivación. Entonces lo que hacemos es un calendario pues común y corriente y los días que amanezcan secos, se les dice que coloquen un sol, los días que amanezcan húmedos que coloquen una nube, dándoles a entender que probablemente al principio vamos a tener solo nubes, pero que la idea es llegar a que lo llenemos pues de soles y en general digamos la recompensa mayor es que va a estar seco, pero también digamos se negocia con ellos, que con los padres podemos pensar en un premio cuando logremos llenar eso de soles. Y digamos, de aquí tomo copia de algo pues, que me parecía pues, particularmente, pues me parece muy bonito, de algo que nos enseñaba un profesor, y es simplemente al final, cuando logre llenar eso de soles, después de un problema familiar que era muy grande, era simplemente darle un abrazo al hijo y decirle que eso pues, ha sido un excelente logro pues, para todos. Esto les digo yo a ellos, suena una cosa muy elemental de la que probablemente creen que no va a servir, pero pues, eso tiene un sustento científico y les digo que realmente sirve. Al paciente que no responde, que va a ser, digamos, con las medidas anteriores, en general se dice que un 40% van a responder. Entre más se moje el número de noches, probablemente el éxito va a ser menor, pero igual siempre se debe intentar. Tenemos 2 alternativas que tienen un nivel 1, grado de evidencia pues, desde el punto de vista científico, que son la desmopresina y el uso de una alarma. Para hablarles de la alarma, es un dispositivo que tiene un sensor que detecta la humedad. Este sensor se coloca a nivel de los interiores del niño, ya digamos también los hay de forma inalámbrica, va conectado al interior del paciente o también puede colocarse en forma pues como una sábana que detecta la humedad. El niño se acuesta, esto se debe colocar todas las noches y cuando el sensor detecta la humedad lo que hace es emitir pues una señal auditiva que hace que el niño se despierte, pare el vaciamiento y él tiene que ir ya al baño a terminar de orinar. Pero aquí es muy importante la participación de los padres porque si se deja que solo el niño sea quien maneje esto, muchas veces el niño simplemente apaga la alarma, vuelve y se duerme y pues no logramos ninguna solución. Con respecto a la alarma,
se necesita pues un seguimiento continuo, se dice que más o menos por lo menos pues, en promedio 2 veces al mes. Si el niño no mejora, y eso es que disminuye al 50% del número de noches que se estaba mojando, pues uno es siempre verifiquen que de pronto la enuresis que ustedes habían dicho que era monosintomática sea no monosintomática y determinar si necesita otros exámenes de los que habíamos hablado anteriormente. Si el niño mejora, pues debe continuarse con la alarma. Si definitivamente pasan 6 a 8 semanas y el niño no ha mejorado, probablemente hay 2 alternativas, es cambiarnos a desmopresina o es agregar la desmopresina. Y si el niño mejora, para pensar en descontinuar el tratamiento, se considera que la alarma es exitosa cuando hemos logrado 14 noches en el niño completamente seco. Es en ese momento en que lo vamos a descontinuar. La tasa de éxito de la alarma es más o menos entre los 70-80%, pero desafortunadamente cuando la descontinuamos casi que el 50% de los pacientes recaen, que es lo que se debe advertir a los padres. Y digamos en esta publicación inclusive más que los 14 días nos dicen que por lo menos no se debe quitar hasta al menos no haber completado 16 a 20 semanas completas de todos los días haber utilizado la alarma. Pues claramente no tengo conflicto de intereses, pero es para darles digamos la presentación que nosotros tenemos comercial. Veíamos entonces que la otra alternativa, 3 minuticos, es la desmopresina. La desmopresina pues la tenemos como un análogo sintético de la hormona antidiurética, que lo que va a hacer es eso, nos va a mejorar la concentración, la capacidad de concentración de la orina. Entonces la tenemos en tabletas de 0.1 y 0.2 miligramos, pero hay una presentación que es esta que les traigo, que es un liofilizado de reabsorción pues muchísimo más rápida y que se da por vía sublingual, y es la que nosotros tenemos disponible en nuestro medio. En general se ha visto que comparado con la tableta, la desmopresina MERT tiene mucha mejor respuesta y favorece la adherencia. Vienen tabletas de 120 microgramos y en general la dosis empieza con 120 microgramos cada noche y se puede aumentar hasta el doble, 240, aunque hay publicaciones que hablan hasta de 360, pero realmente es una dosis alta. Se suministra en promedio 1 hora antes de acostarse y no se debe consumir líquidos. Por eso es que yo les digo que siempre me gusta verificar cuánta es la adherencia que tienen los pacientes, porque no se debe consumir líquidos desde 1 hora antes hasta 8 horas después, porque vamos a poner al riñón a concentrar mucho más la orina, y un riesgo alto es que el paciente nos haga una hiponatremia dilucional que puede ir desde síntomas leves hasta síntomas pues, neurológicos graves. Entonces esa advertencia tiene que ser muy importante. En general los efectos adversos son muy escasos, se habla que del 3 al 5% hacen efectos adversos, pueden ser pues muy inespecíficos como cefalea, mareo, pero el más peligroso, como les repito, es la hiponatremia dilucional cuando no hay buena adherencia a esa recomendación en la restricción de líquido. Similar a lo que veíamos con la alarma, si no hay mejoría, siempre reinterróguese si su paciente tiene una enuresis no monosintomática y determine otros exámenes. Si su paciente tiene mejoría, para el mismo caso anterior, a las 6 y 8 semanas definitivamente no, la vamos a combinar con la alarma o nos cambiamos definitivamente a la alarma. Si el paciente nos mejora, para considerar suspender el tratamiento es cuando el niño lleve 3 meses sin mojarse, pero recuerden siempre que lo vamos a hacer de forma, digamos, paulatina, nunca lo vamos a suspender de forma súbita, pero con el mismo riesgo adicional, y es advertirle a los padres que hay un riesgo de recaída, que se habla que es casi del doble a los pacientes que utilizan la alarma. En ese descenso, a veces por seguridad, el niño que va, no sé, para un campamento o que va para un cumpleaños o que va a dormir la noche en la casa del primo, probablemente esa noche le podemos suministrar la desmopresina. Y finalmente, con respecto a las otras alternativas, existen estas otras, finalmente son medicamentos de segunda, tercera línea, no son de primera. Vean que toda la charla les he nombrado solo una vez la oxibutinina, entonces no es la primera elección. Existe la imipramina, tiene un efecto muy similar a la desmopresina, pero el riesgo es la posible cardiotoxicidad, posible utilidad en pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y siempre que se vaya a formular, siempre tener un electrocardiograma de base. Si vamos a utilizar un anticolinérgico, pensarlo en ese paciente con enuresis no monosintomática o que tuviera las otras características, pero si lo vamos a utilizar, que sea de acción larga. El de acción corta convencional no nos va a servir. Indometacina, este tiene menos aprobación, está basado en que estos pacientes pareciera que tienen más niveles de prostaglandina que favorecen la diuresis, y de entrada pues la mayoría de los casos ni siquiera lo tenemos disponibles, y hay publicaciones recientes con suplementación nutricional con vitamina D y omega 3, pero digamos que son más ejercicios pues por ahora como de búsqueda de otras posibles soluciones que pues hasta el momento no tienen ningún nivel de evidencia.
Para terminar, entonces, 3 conceptos claves. 1, clasifiquen muy bien a su paciente, y si es un paciente con enuresis monosintomática o no, que eso va a ser determinante para el manejo. Segundo, no estudios invasivos, vean ustedes cómo el examen físico y el uroanálisis va a ser suficiente. Y tercero, vean que con solo modificaciones básicas en su estilo de vida, podemos tener pues un tratamiento exitoso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Andrés, por ilustrarnos de manera tan sencilla el abordaje de estos niños y desmitificar también algunos conceptos. A continuación, y a la universidad. Todos los que estamos en las ciencias de la salud somos profesores y estudiantes permanentes. Lo que les voy a contar, pues no van a aprender nada, yo no voy a tratar de enseñarles nada. No aprender nada tiene una ventaja, es que nunca se le olvida a uno. Y es que cuando uno no aprende nada, está cambiando la cultura. La cultura usualmente a uno no se le olvida. Entonces este es un enfoque cultural de la enseñanza y del aprendizaje. Empecemos un poquito por la filosofía. Por la filosofía china. El que no sabe y sabe que no sabe, va bien, porque va camino a la sabiduría. Pero hay otros que no saben y no sabe que no sabe. Muy peligrosos. Son un peligro. Y hay otros que saben y saben que saben. Son los grandes engreídos del conocimiento. Y por fin, unos que saben y no saben que saben, que son los sabios, muy escasos, casi que después de Sócrates no ha habido ninguno. Eso en el lenguaje moderno lo han llamado el incompetente consciente, el incompetente inconsciente, el competente consciente y el competente inconsciente. Conclusión. Todos los profesores y todos los estudiantes estamos en esta categoría. Somos incompetentes conscientes. O sea, no sabemos, pero sabemos que no sabemos. Uno cree que es uno y uno no es uno. Uno es producto de muchas cosas. En este libro, que son los pensamientos de Marco Aurelio, sucesor de Adriano, filósofo del Imperio Romano, vamos a ver un trocito muy pequeño que aprendió Marco Aurelio de ciertas personas. Y ese es un momento de reflexión. ¿Qué aprendió uno del abuelo, del papá, del amigo? ¿Qué aprendió del abuelo? A no enojarse con facilidad. Cada uno aprendió algo de su abuelo, aprendimos algo del abuelo. Otro, de mi madre, abstenerme de cualquier acto de maldad. De mi preceptor, a no encomendar a otro el trabajo propio. No emprender 100 trabajos a la vez y no prestar oídos a los chismosos. Esto es un poquito después de Cristo, ¿no? De rústico a reconciliarme y a leer con detenimiento, de gramático a no criticar y a enseñar suavemente y sin reproche. Del platónico Alejandro a no alegar con frecuencia y sin necesidad, ojalá no alegar nunca. De Severo a amar lo verdadero, de mi padre, la mansedumbre. Entonces terminamos diciendo una cosa que no solamente en la medicina o en las ciencias de la salud, sino en la vida, no somos nosotros, sino somos lo que otros nos han dejado. Este es un libro que no le recomiendo leer porque es muy aburrido. Se llama Emilio o de la educación de Rousseau, pero tiene un pedacito que a mí se me quedó grabado y que hasta me lo aprendí. Emilio sabe pocas cosas, pero las que sabe, las sabe bien.
Y de las pocas cosas que sabe, y sabe bien, sabe que hay unas que no sabe, pero llegará a saber algún día. Otros que no sabe, ni llegará a saber nunca, pero que otro sabe. Trabajo interprofesional, interdisciplinario. Y dice Emilio, y en fin, muchas otras cosas que nadie llegará a saber jamás. Los dioses castigan al que quiere saberlo todo. Pero de las pocas cosas que sabe y sabe bien, sigue diciendo Rousseau en el Emilio, siempre quiere saber el por qué y el para qué. Esta conferencia la vamos a ver en la evolución del hombre. La evolución del ser humano empieza por el lenguaje. El lenguaje es muy importante. Más tarde nos vamos a dar cuenta que cuando entramos a la Facultad de Medicina o a la Facultad de Enfermería, nunca nos dijeron en qué lenguaje nos iban a dar el curso. Y la medicina y las ciencias de la salud solamente saben hablar griego y latín. O sea que un cursito de griego y latín nos hubiera puesto a entender muy fácil la medicina desde el primer momento. Y le damos mucha importancia al lenguaje. Después del lenguaje apareció el mito, al que le hemos dedicado muchas horas de lectura muy agradable. Este es un mito del juicio del alma egipcia, donde en esta balanza, si la logran ver, de un lado está el corazón del hombre y del otro lado hay una pluma. El corazón del hombre no debe pesar más de lo que pesa una pluma si no quiere terminar en el tártaro, de tal razón de tener siempre el corazón lo más liviano posible. Y después del mito viene la poesía, muy antigua. Este es un trocito de la Ilíada. Hubo un tirano en Atenas que llamaba Pisístrato, y verán que no todos los tiranos son malos, que formó grandes barracas donde tuvo esclavos que aprendieron a leer y a escribir y copiaban grandes cantidades de trocitos de la Ilíada y la Odisea. Uno iba al mercado de Atenas y podía comprar un poco de aceite de olivas, unas aceitunas, unos quesos de cabra, un poco de trigo y 2 o 3 pliegos de la Ilíada. Estamos hablando de 400 años antes de Cristo. Y dice Karl Popper que en ese mercado callejero ateniense nace la cultura occidental, la poesía. Después sigue el arte. El arte. Esta pinturita tiene 14.000 años. A los que logren ver, se llama La tragedia del cazador de la cueva de Lascaux. Ven aquí un cazador que yace, aquí hay un bisonte herido. Ahí no lo van a lograr ver, pero aquí lleva las tripas por fuera y es la primera representación gráfica en la historia de la cultura donde aparece un trauma grave en un hombre. Y después viene la filosofía y por último viene la ciencia. La ciencia es muy joven. A la ciencia no hay que dejarle tanta responsabilidad, porque no es capaz de resolver la mayoría de los problemas del ser humano, no es capaz de resolverlo la ciencia. ¿Cierto? Los dolores del amor no lo resuelve la ciencia. Entonces no le dejemos tanta responsabilidad a la ciencia. Y en ese concepto vamos a dar la charla. Un poco del lenguaje, un poco del mito, un poco de la filosofía, un poco de cada cosa. Y lo vamos a hacer mediados en las circunstancias aristotélicas. Las circunstancias aristotélicas siempre dicen quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Quién enseña, quién aprende, dónde se enseña, dónde se aprende, para qué enseñar, cómo se debe enseñar. Esas son las circunstancias aristotélicas en la educación. Vamos a hablar mucho del lenguaje. ¿Quién enseña y quién educa? Ese es el problema que tenemos. ¿Qué hacemos? Enseñar o educar. Don Simón Rodríguez, el profesor del Libertador Simón Bolívar, tenía una frase muy célebre. Enseñe y habrá quien haga.
eduque y habrá quien piense. En las ciencias, en la medicina, enseñar no es suficiente. Es tan importante educar como enseñar. Y voy a echarles unas historias que nos pueden ilustrar. Verrocchio era un pintor renacentista y algún día el papá de Leonardo da Vinci era notario. Leonardo da Vinci era un hijo natural. Lo llevó porque el papá pensaba que él debía ser notario, porque eran trabajos familiares, pero que le había visto unos dibujitos tan bien hechecitos a Leonardo en la casa que él quería que Verrocchio le dijera si ese muchacho tenía futuro como pintor. Puso las pinturitas sobre la mesa de Verrocchio y Verrocchio quiso matar una mosca que estaba posada sobre los dibujos. Sucede que la mosca era dibujada. Nadie podía arrimarse a la mesa de trabajo de Verrocchio ni tocar sus pinceles. Y Verrocchio delegaba ciertas partes de sus cuadros a sus alumnos. Y un día que llegó al estudio, empezando la tarde, notó a los estudiantes muy silenciosos. ¿Qué dijo? Lo que decimos los profesores, deben estar haciendo alguna diablura, ¿cierto? De que no estén haciendo ruido. Y entonces, a escondidas se asomó y vio que Leonardo estaba pintando un ángel que él le había delegado que pintara. Y lo pintó con tanta fluidez, con tanta maestría, con tanta belleza, que Verrocchio se fue a su mesa, quebró todos sus pinceles y jamás volvió a pintar nada, por respeto a Leonardo da Vinci. Hay estudiantes que nos superan y hay que quebrar los pinceles, retirarlos y dejarlos que otro siga haciendo un trabajo que ellos hacen bastante mejor que uno. Otra historia es la del profesor Wallis. Llegó un estudiante que se daba ínfulas a la escuela de matemáticas de Wallis, y entonces Wallis, para ponerlo en su sitio, como a veces nos toca, de que cree que sabe mucho, vamos a ver qué es cierto. Entonces dijo a la clase la siguiente fórmula: f en función x, y igual a 0, ¿qué figura geométrica representa? Ya lo tienen claro, pero en esa época era más difícil. Entonces dijo, a ver usted, joven. Dijo, es un cilindro. Dijo el estudiante, es un cilindro. Dijo, ¿por qué es un cilindro? Dijo, porque se ve en la fórmula que es un cilindro. Ese estudiante que se las daba ante el profesor Wallis se llamaba Isaac Newton, quizás la mente más prodigiosa que ha dado la humanidad en toda su historia. Entonces, hay estudiantes que ven mucho más que nosotros. Esta me gusta mucho contarla porque Niels Bohr, ustedes saben que fue premio Nobel de Física, Ernest Gombrich, que es el autor de La historia del arte, que tiene un libro muy bello que se llama La pequeña historia del mundo, y Karl Popper, que es quizás a mi modo de ver, el más grande epistemólogo de la historia de la filosofía. Cuenta Popper en un librito que se llama Búsquedas sin término, que es su autobiografía intelectual, que una tarde se pusieron a resolver preguntas de ciencia. Y cuenta Popper que a mediados de la tarde, Niels Bohr se paró, se puso su sombrero y su saco y dijo, permiso, me voy. Dice Popper que lo vio visiblemente malhumorado. Entonces le preguntaron, Niels, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vas? ¿Qué te pasa? Le dijo, he estado con ustedes, Niels Bohr, premio Nobel, toda la tarde y no he entendido absolutamente nada de lo que han dicho.
sea que si eso es Nicebor, nosotros tenemos derecho a no entender nada, y con mucha frecuencia. Y tenemos la obligación de respetar que el estudiante no aprenda nada ni entienda nada, porque también le pasa a los premios Nobel. En Grecia había un personaje que andaba descalzo, era muy pobre, que andaba descalzo dando clasecitas de puerta en puerta y de casa en casa. Como andaba a pie, se llamaba el pedante. ¿Quién era el pedante? Un profesor, y seguimos siendo pedantes. No porque caminemos dando clases por las casas, sino porque nos damos ínfulas de ser. Seguimos siendo pedantes. El docente es el docto, el que enseña, el profesor es el que profesa un tipo de cosas, profesa un tipo de conocimiento. Hay médicos energéticos, hay médicos cuánticos, hay médicos homeópatas y hay médicos, que somos nosotros, médicos. Porque profesamos una forma de conocimiento. Y ahí viene el problema, maestro. Esta charla se llama de alumnos y maestros. Maestro es el que enseña lo fundamental. Por eso en la escuela uno tuvo el maestro de escuela. Porque no le enseña a uno el maestro de escuela sino dos bobadas. ¿Qué le enseña? A leer y a escribir, esas dos bobaditas. Y algo de números. Sin ese conocimiento es importante la construcción de nada para adelante. Entonces, ¿qué enseña el maestro? Lo que creó Dios cuando creó el mundo. No creó sino dos cosas. 10 números para describir lo abstracto, que todavía nos da trabajo a algunos. Y 22 letras para mostrar lo concreto. Es la importancia, no creo más, con eso nos tenemos que defender. Y esto es lo que enseña el maestro. 10 números y 22 letras. Enseña lo fundamental. Y esperamos que en la escuela de medicina, en la escuela de enfermería, en la escuela de terapia, siga enseñando lo fundamental. Quiero traerles este personaje. Cuando nació Asclepio, el dios de la medicina, que nació del vientre de Corón y de su madre muerta ya, por eso el médico nace entre el morir y el vivir, le entregó, este no es Esculapio, este es Aquiles, pero le entregó su enseñanza a este buen centauro, que era el centauro Quirón. Centauro Quirón. Los centauros eran malos en general, pero había dos buenos, Quirón y el otro se llamaba Neso se llamaba el otro. Bueno, este le enseñó a Asclepio la cacería, la gimnasia y la medicina. Él había llegado a la resurrección de los muertos. Eso le trajo pues muchas dificultades con Hades, el dios del infierno, porque se le estaba llevando su clientela. Pero aquí nace una figura muy importante en el ejercicio médico. En la lucha que tuvo Hércules contra los centauros, una flecha envenenada de Hércules hirió la pata del centauro. Eran amigos, pero accidentalmente hirió la pata del centauro. Esas flechas estaban envenenadas con la ira con sangre de la ira del pantano de Lerna. Bueno, listo. Bueno, estaba emponzoñada con la sangre de la ira del pantano de Lerna y no curaban esas heridas. Entonces, el buen centauro empezó a ver una herida en su pata que le dolía, que le olía mal y que no podía curar. Entonces nace una figura mítica aplicada a todas las ciencias de la salud que se llama la figura del sanador herido. ¿Y en dónde nace? En que el buen centauro, cuando curaba a alguien, el día que aliviaba el dolor a alguien, aconsejaba a alguien, ese día la herida le dolía menos y ese día la herida le olía menos mal. Entonces nace, vuelvo y repito, la figura del sanador herido. Es el que sana, pero no es capaz de curar su propia herida. Y todos los que nos dedicamos a esto de las ciencias de la salud,
es que llevamos una herida como la de la pata del centauro, la patica del centauro Quirón, y cuando ayudamos a otro nos duele menos el alma. O sea que dedicarse a las ciencias de la salud es una intención egoísta. Curamos para sentir curación en nosotros mismos. Este es el centauro Quirón. Esta figura me gusta mucho mostrarla porque este es Edipo. Recuerdan que Edipo era hijo de Layo y Yocasta. Ya ven que estamos metiendo un poquito del mito. Ahora hablaremos un poquito del lenguaje. Hijo de Layo y Yocasta, el oráculo había dicho que mataría al padre y se desposaría con la madre. Lo dejaron expósito, los pies perforados y amarrados con una soga. Por eso se llama Edipo, que significa el de los pies hinchados. Y él va por el mundo cuando llega al reino de Tebas, donde Layo había muerto, nadie sabía quién lo había matado. Ya saben pues que había sido Edipo, pero no sabía. Y que andaba por aquí la esfinge asolando los campos tebanos mediante un método muy agradable, que era hacer preguntas difíciles al caminante. Y si no las resolvía, le daba muerte y los echaba por el despañadero. Mire aquí estudiantes de 2,9. ¿Qué le preguntó? ¿Cuál es aquel ser que cuando niño camina en 4 patas, cuando adulto camina en 2 y cuando viejo camina en 3? Y Edipo se la sabía. Dijo, el hombre que gatea, está chiquito, 4 patas, después va en 2 patas y cuando está viejito es un bastón, va en 3 patitas. Se sabía eso. Lo que no sabía era lo fundamental, que el premio por vencer a la esfinge era casarse con Yocasta. Y lo que no sabía era que Yocasta era la mamá. Y ya saben que con su propia madre tuvo 4 hijos, Eteocles, Polinices, Antígona, Ismenia, y que cuando supo que era su propia madre, con el pendiente de la túnica de su madre se arrancó los ojos. ¿De acuerdo? Entonces, los profesores somos a veces dados a las preguntas difíciles, intrascendentales, pero hay que tratar de enseñar a la gente lo trascendental, lo importante. Y no solamente lo importante, sino lo importante que uno haya logrado aclarar para vivir mejor. ¿Quién aprende? Ya vimos quién enseña. ¿Quién aprende? Aprende el alumno. Y uno dice alumno. Estamos hablando del lenguaje, ¿no? Alumno. Alumno en griego significa mantenido. Todos ustedes que fueron estudiantes no producían nada. Eran mantenidos. Pero es mantenido en el peor concepto. Mantenido intelectualmente. No debemos tener alumnos. Porque no pueden ser mantenidos intelectuales. Entonces viene el mantenido. ¿Quién aprende? El estudiante. ¿Qué es estudiar? Estudiar es leer o ver o palpar u oler con la intención de aprender. Vaya a leer así un artículo de tal cosa, la enurece. No, vaya, estúdielo. Una vez cité a unos amigos a la casa a que leyéramos la primera parte de la Ilíada, para que vea que uno tiene muchos vicios en la vida. Y entonces empezamos a leer. Canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquileo, cólera maligna que precipitó en el Hades las almas de muchas... Ahí vamos. 3 regloncitos. Entonces les dije, no, estudiemos la primera parte de la Ilíada. Canta, oh diosa, ¿quién era la diosa? Era Atenea. ¿De quién era hija Atenea? ¿Qué hacía Atenea? Representaba la justicia. La cólera, canta la cólera. Entonces es que toda la Ilíada canta la cólera de Aquiles. Del Pélida, es Pélida. Pues Pélida es que Aquiles era hijo de Peleo y por eso era Pélida. Y Peleo era hijo de Aco, o sea que era nieto de Aco, que era el rey de los mirmidones, el rey de las hormigas.
Aquileo, Aquiles, del Pélida Aquileo. ¿Qué significa Aquileo? Que la mamá, como era hijo de Peleo y de Tetis, que era un humano con una diosa, la mamá quería borrarle todo lo que tenía de humano y lo metía al fuego. Entonces se le quemaron los labios y él no tenía labios. Eso en medicina se llama aqueilos, que no tiene labios. Bueno, y ahí vamos, y leyendo esas 3 paginitas, esas 3 rengloncitos, se nos fueron las 2 siguientes horas. Eso se llama estudiar. Lo otro es leer. Entonces el estudiante no lee, el estudiante estudia. Es estudiar con la intención de aprender. Esto que les voy a contar, que debe lograr una educación liberal, es en orden prioritario, pero lo tenemos al revés. Debe ser capaz de pensar y escribir en forma clara y efectiva. Pensar claramente, eso es muy difícil, pero bueno. ¿Qué más debe ser? Tener apreciación crítica. Los médicos y casi todos los lectores tenemos una cosa que se llama la pérdida de la situación crítica del lector. Cuando uno lee, cree que lo que dice ahí es verdad. Y es un presupuesto para poderlo entender, porque se piensa que todo es mentira. Pero con el tiempo uno debe pensar que no todo lo que lee, no todo lo que está escrito es cierto o podría no ser cierto. Entonces, esta es parte muy importante, la apreciación crítica. No debe ser ignorante de otras culturas y otros tiempos. Tiene que conocer otras culturas y un poco de historia. Debe entender y haber meditado sobre problemas éticos. Y finalmente, una persona educada debe conocer con profundidad en un campo del conocimiento. Y nosotros empezamos aquí. Enseñémosle a ese muchacho lo más que pueda. Después que sí, llamen ahí a alguien que le hable de ética, bioética, alguna cosita ahí, el código de ética y 3 bobaditas. Y después metamos un poquito de humanismo ahí, para adornarlo, que no se vea que, ¿cierto?, no desluzca mucho. Y después hagámosle escribir un trabajo de investigación, un articulito. Debería ser la educación como fue el trivium y el quadrivium renacentista, que empezaba desde aquí y terminaba. Esta es la escuela de Atenas, ahí no van a ver mucho. Pues aquí hay personajes como Platón, Aristóteles, este es Diógenes, este es Heráclito, este es Parménides, aquí está Hipatia, por aquí anda Arquímedes. Bueno, era un poquito bueno. Y se llama La Escuela de Atenas de Rafael Sanzio. Entonces, cuando propusimos hace muchos años que el programa de medicina pongamos la escuela, bueno, no estuvieron de acuerdo, porque claro que Harvard School of Medicine pues, tiene algún interés. Pero bueno, ¿dónde se enseña? En la escuela. Escuela en griego significa ocio. Ocio. Pero ocio productivo. En la escuela, ¿qué se hacía? Se iba uno y hacían la pregunta. Un día, vámonos, allí para el parque, estamos en la escuela. ¿Qué es bueno? Dedicaban una semana a eso. ¿Qué es bueno? De esa pregunta nació la ética. Y después siguió, ¿qué es bello? Y de ahí nace la estética. Y después, ¿de dónde venimos? Y viene la metafísica, y 1000 preguntas, y cómo debe razonarse, y cómo se llega al conocimiento, y qué es el ser. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nace un primer principio de la enseñanza. Lo más importante en la enseñanza es la pregunta. No la respuesta, y no la pregunta. Esto es por aquí. Bueno. El colegio. ¿Qué es colegere? Colegio. Reunirse para trabajar o estudiar juntos. Eso es colegio. Reunirse para trabajar. Por eso hay el American College of Surgeons, los colleges americanos, ¿no? Se reúnen para estudiar. Colegio. Y el otro es el instituto. Algunos estudiaron en institutos, otros estudiamos en colegios. Porque el instituto, que son oficiales, enseñan lo que está instituido, lo que el gobierno quiere que uno aprenda. ¿De acuerdo? Por ejemplo, que
que el mercado es muy importante, que la propiedad privada es muy importante. En otra parte no, la propiedad privada no existe. Entonces sería otro aporte del instituto, sería el instituto de otro tipo de pensamiento político. La universidad. ¿De dónde viene la palabra universidad? En la Edad Media apareció una figura, porque la universidad es muy reciente, que llamaba Universitas Magistrorum, o sea, de los profesores, et Scholarium o Alumnorum. ¿Qué significaba? La unión, en latín, universitas, es unión de los profesores y los estudiantes. Universitas es donde están unidos los profesores y los estudiantes. Donde no hay profesores y no hay estudiantes, no hay universidad. Usted puede tener un instituto de investigaciones, ¿cierto? Y es universidad, no es un instituto. O puede tener un hospital con vocación universitaria, enseñar que hay profesores y estudiantes, o no, o una clínica donde se atienden a los pacientes, pero no se enseña. Alma mater, cuando decimos es el alma mater, este alma no es el alma, no es el ánima de nosotros que le va a condenar, no. Es la nutrición, la madre nutricia. Alma es nutrición, la madre que nutre, alma mater. Y matrícula, ¿qué es matrícula? Ustedes en latín aprendieron matriz es el útero. ¿Qué es matrícula? Es un uterito chiquito. Cuando uno va a la universidad y paga la matrícula, le dan un uterito de la madre nutricia para que uno esté ahí parqueado y se gradúa. Por eso uno paga la matrícula. La matrícula es un puesto en la matriz del alma mater. La facultad no es nada. Y es todo. La facultad es una institución que está facultada para otorgar un título. Eso es. Médico, pediatra, enfermera. No es más, esa es la facultad. Hay sitios donde a uno le pueden enseñar mucho, pero no son facultadas. No están facultadas y no le pueden dar un título. Ahora está la lucha, que si los hospitales pueden enseñar y dar título y convertirse como facultades. Eso es una gran discusión ahora. El hospital y la clínica. Cliné en griego significa la cama. O sea que un sitio donde hay camas y donde hay gente acostada se llama una clínica. Camas, cliné. Bueno, eso es donde se enseña. Estamos en el lenguaje. La primera universidad, mire que no es apenas del Nilo. Polonia, la primera en América es la Universidad de San Marcos y la primera en Colombia es la Universidad de Rosario, 1653. ¿Cómo se enseña? Ya dijimos, lo más importante en la enseñanza es la pregunta. Por ejemplo, una pregunta: ¿cómo se verá el mundo si voy parado en un rayo de luz a 300.000 kilómetros por segundo? ¿A quién se le ocurre la pregunta? A un genio. La respuesta difícil, ¿cierto? Pues tan difícil que la teoría de la relatividad, ¿cierto? Pero lo más importante es la pregunta. Segundo, este principio: la experiencia es la madre del buen juicio, hija del error. La experiencia es hija del error, no es hijo del acierto, no es hija del acierto. ¿De acuerdo? Por eso cuando uno se va a hacer operar, busca un cirujano, va a hacer operar de la hernia, busca un cirujano que ha operado siquiera las 5.000 hernias. Entonces, ¿qué pasa? Que es probable que cometa menos errores y es probable que el próximo error no le toque a usted, pero solamente probable. ¿De acuerdo? Eso se llama la experiencia, que ahora dicen medicina basada en la experiencia. No le paran bolas. No, es medicina basada en la evidencia. Pero cuando se van a hacer operar la hernia, no busquen al residente que acaba de salir y que se ha leído 156 metaanálisis, sino al viejito cirujano que ha operado 5.000 hernias y que ya no lee el Annals of Internal Medicine ni el Annals of Surgery, pero ha operado 5.000 hernias. En las ciencias que tienen que hacer, la experiencia es muy importante. No es tan deleznable la experiencia.
Hay un librito que le recomiendo mucho que lea, La misión de la universidad, de don José Ortega y Gasset, y enseña esto. La economía es la ciencia de la escasez, ¿cierto? ¿Qué consiste la economía? Distribuir recursos finitos para necesidades infinitas, ¿cierto? Pues en la casa de Ardila Lula nadie lleva las cuentas de cuánto vale el mercado. Eso es un problema de nosotros, ¿cierto? Porque es un problema de la escasez. Y él dice que debe haber un principio de economía en la enseñanza, que hay tantas cosas que aprender que hay que ahorrar en las materias enseñadas. Vea, muchachos, vaya, leas en el libro de Chapiro y mañana vienen aquí por la mañana a ver. No, eso no es economía en la enseñanza. Venga, yo les doy la clasecita de gases, lo poquito que yo sé, y después vayan y lean a Chapiro. Eso es economía en la enseñanza. O sea, ahorrar en las materias enseñadas. Segundo, hacer partir la enseñanza del estudiante. Es que a mí me gusta mucho la biología molecular, especialmente las llamadas cadenas livianas. Ya sentémonos toda esta mañana aquí a hablar. No, eso es hacer partir la enseñanza del profesor. Ahora hay que enseñarles la diarrea del niño, o la fiebre, o la titis del niño. Es muy buen profesor, pues nadie le aprende nada. No, eso no tiene ningún sentido. Porque hay que valorar la enseñanza no por la calidad de la enseñanza, sino por la calidad del aprendizaje. Don José Ortega también tiene el principio de realidad. ¿Qué dice el principio de realidad? Que toda la universidad debe preparar al hombre promedio. Porque es que de currículos para genios están llenos los estantes de las universidades. Los contenidos que nadie es capaz, no. Todos somos hombres promedios, nos da dificultad aprender, se nos olvidan las cosas, tenemos un racionamiento limitado, y para ese hombre es que hay que diseñar el currículum. Para los genios no, esos van solos, como Leonardo da Vinci, como Isaac Newton, esos van solos. Es que este estudiante es como durito, entonces lo deja uno tirado, cuando ese es el que debía jalar, ¿cierto? El hombre promedio, ¿no? Y para la vida real, para lo que la gente se enferma, para lo que la gente sufre, con 20 enfermedades que uno estudiara bien, el estudiante era capaz de resolver el 90% de los problemas, pero que lo supiera bien. Es el principio de realidad. Y bueno, tenemos que darnos al dolor. La enseñanza es una profesión suicida. Uno forma al que le va a quitar el puestito. Siempre, doctor, usted ya está como cansado. A ver, eso es suicida, pero hay que estar pendientes de eso. ¿Qué se enseña? La disciplina. La disciplina no es medicina. Cuando se van a hacer operar la hernia otra vez, no llamen al profesor de anatomía. Doctor, usted que sabe tanto del conducto inguinal, a ver si me opera esta hernia. No, eso es un desastre. Porque es que la disciplina no resuelve problemas de salud. Profesor de bioquímica, no los llamen para que le traten la diabetes, aunque saben mucho del C6H12O6, de la glucosa, saben mucho, pero no saben resolver los problemas de la glucosa. Entonces, uno cree que si le enseña anatomía, fisiología, farmacología, parasitología, resulta un médico. No, la suma de las disciplinas no hace la profesión. La profesión va más allá y tiene todos esos componentes de la educación liberal. Y para ejercer la profesión hay que estar al lado de otro que la ejerce y ver cómo la ejerce, o si no es inútil. Esto a veces está muy duro, pero es cierto. Las ciencias básicas, las ciencias clínicas no son medicina hasta que no sean aplicadas en la solución de un problema de salud de un paciente o de una comunidad. No son medicina, con todo el respeto. Son profesores de ciencias básicas o de ciencias clínicas, hay que respetar, pero no son medicina. Y las humanidades. Bueno, hablábamos al principio, no nos enseñaban griego y latín. No les quiero traer un ejemplo. Ahí en el hospital estamos dictando un curso de griego, que están invitados, ya vamos en la 4ª clase. Miren ustedes que a raíz de la colonización de Alejandro el Grande a toda la cuenca del Mediterráneo y del Asia Menor, se helenizó todo el mundo, griegos. Y después vino el Imperio Romano, que llegó hasta España, que llegó hasta Inglaterra, y
Inglaterra llegó a Estados Unidos, España llegó a todo el Nuevo Mundo, de tal manera que la medicina occidental, la que nosotros ejercemos, no sabía hablar sino griego y latín, no sabía hablar más. Pero en el primer semestre, o en el segundo, o en el primer año nos dijeron, oiga, ¿en qué idioma van a dictar eso? Vamos para el mundial, ¿en qué el curso de fútbol en qué va a ser? En ruso. Pues, no, si yo hoy no entiendo nada. Y nos dictaron medicina sin enseñarnos griego y enseñarnos latín, y por eso nos dio tanto trabajo aprender. Siempre les he dicho, si nos hubieran enseñado que colé es griego, es bilis, colé es bilis, que cisto es vesícula y que éctome es cortar, yo no necesito saber nada sino mirar la palabra colecistectomía. Corto ectomé la vesícula cisto de la bilis colé, colecistectomía. No necesito saber medicina, necesito saber un poquito de griego. Y entonces aquí les voy a mostrar, tengo muchos ejemplos. Pulmón, en español, la inflamación que me llama neumonía. Y lung, se llama neumonía. ¿Cierto? Y en francés, pulmón, ¿cómo se llama? Neumonía, lo mismo. Y en portugués, neumonía. Y en griego, neumonon, neumonía. O sea que miren que toda la cultura occidental, en alemán, en inglés, en portugués, en francés, hablan griego. No hablan otra cosa distinta. La medicina habla griego y latín. Por ejemplo, si yo les digo, lean ahí. Ahí dice acromegas. Acro, extremidad, megas, grande, extremidad grande. ¿Cierto? O aquí que dice colé, que hablamos ahora, la bilis. Y aquí que dice cistis, la vesícula. Y aquí que dice ectome, yo hago colecistes ectome. Cole este, cistis este, ectome, corto la vesícula de la. Bueno, vamos para este parte. Las humanidades son muy importantes, son las expresiones típicamente humanas. Este es un estudio que estoy como preparando y es aprovechar el arte, que hablamos del arte, hablamos un poco de filosofía, ahora vamos a hablar un poquito de arte, para aprender alguna cosa. Cronos le corta los genitales a su padre Urano y se lo lanza al mar, y ahí se forma una espuma de donde nace esta figura, que es Afrodita, Venus. Este cuadro es de Sandro Botticelli. Botticelli se llamaba, era muy chiquito, era enanito, y Botticelli en italiano significa como una botellita, decían botellita, Botticelli, o sea que Botticelli era como el apodo. Este cuadro, ahora que hablábamos de Ernest Gombrich, que tiene la historia del arte, él dice que este cuadro tiene un defecto. Ese cuadro es defectuoso, y que ese cuadro defectuoso lo único que busca es aumentar la belleza de la figura, y entonces cuando uno lo mira, sí, es defectuoso, y es defectuoso porque el hombro derecho es redondo y el hombro izquierdo está caído. Si uno estudia un poquito la historia de este cuadro, esta modelo se llama Simonetta Vespucci, es una familiar de Américo Vespucci, el que vino en los viajes aquí y hizo los mapas de América y que nos dio el nombre de América, por Américo Vespucci. Este fue el gran amor de Botticelli. Ella murió a los 21 años. Botticelli murió mucho después y se hizo enterrar al lado de ella. Cuando uno estudia un poquito más la historia de Simonetta Vespucci, se da cuenta que era una tuberculosa, fue de las tuberculosas más famosas en la Edad Media. Y entonces uno podría pensar que este cuadro no está mal dibujado, sino que es fiel al original, porque probablemente Simonetta tenía un fibrotórax tuberculoso izquierdo y tenía el hombro caído. Y cuando uno revisa toda la iconografía donde Simonetta fue modelo,
encuentra que en este, que es otro pintor distinto, tiene el hombro caído y tiene la mama pequeña. Si yo les dijera a los muchachos, el fibrotórax tuberculoso se caracteriza por caída del hombro, por una reja costa, por un hemitórax pequeño, por depresión de la mama, y les muestro esta figura de Simonetta Vespucci, probablemente nunca lo olvidarán. Muchas gracias.